compartir un pasaje en Hechos capítulo 16. Es una historia conocida por todos seguramente, de cómo la iglesia fue creciendo. Pero darles un poco de trasfondo de cómo iba esto. ¿Se acuerdan que Cristo dio lo que llamamos la Gran Comisión? Solamente que no se estaba llevando a cabo realmente hasta que hubo una gran persecución. Cuando hubo una gran persecución, de repente los que querían salvar sus vidas pues empezaron a huir, a llegar a nuevos lugares. Pero cuando iban llegando a nuevos lugares no podían dejar de compartir el mensaje de Cristo Jesús. Entonces muchas personas iban compartiendo acerca de Cristo Jesús, y la iglesia iba creciendo. Por los lugares donde se compartía la palabra de Dios, la iglesia iba creciendo, tanto que hasta tenían que mandar a los discípulos, porque veían que había mucho crecimiento en ciertos lugares, y mandaban a los discípulos para ayudar en estos lugares. Uno de los lugares donde llegaron fue Antioquía. En Antioquía hubo bastante crecimiento. En Antioquía, cuando iba creciendo, habla de que eran bastantes los que se reunían en ese lugar, y cuando estuvieron en oración, el Espíritu Santo le dijo a esa congregación: mira, apartadme a Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para mandarlos a nuevos lugares para compartir la palabra de Dios también. Entonces Bernabé y Saulo salieron, estaban compartiendo la palabra de Dios, y donde ellos iban, se iban levantando nuevas iglesias. Y así lo que Cristo había mandado empieza a tomar forma, porque ven que hay muchos lugares donde hace falta llegar, que no habían llegado, y vemos un gran crecimiento. Entonces, si quieren ver en Hechos capítulo 15 primeramente, vamos a ver el capítulo 16, pero en el capítulo 15, versículos 40 y 41, dice: y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y pasó por Siria y Cilicia, confirmando las iglesias. Simplemente confirmando las iglesias que ya se habían ido formando cuando salió Bernabé y Pablo anteriormente. Pero bueno, Pablo tomó como compañero a Silas, Bernabé tomó como compañero a Juan Marcos, y Bernabé se fue a Chipre, y Pablo fue para otros lados. Entonces, si ven en el capítulo 16, el versículo 5, dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Entonces, Pablo no se cansaba de llevar la palabra de Dios a nuevos lugares, a donde no se conocía de la palabra de Dios. Y él iba formando equipos. Si vemos todo el ministerio de Pablo, no era nada más que él tomó a Silas, sino él tenía un buen equipo misionero que iba en los diferentes lugares que se iban formando. De hecho, ¿quién sabe quién escribió este libro de Hechos? ¿Quién lo escribió? Lucas, el doctor Lucas. Y él está escribiendo de lo que pasó, y luego él siempre dice que fueron a tal lugar y fueron a otro lugar, pero más adelante dice fuimos, porque él se unió al equipo de Pablo, y también estaba compartiendo la palabra de Dios en los lugares donde ellos llegaban. Entonces yo voy a leer de los versículos del 6 al 10. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para
Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Que está escribiendo es Lucas, y él ahora está diciendo, dando por cierto que Dios nos llamaba. Él ya es parte del equipo que fue a este lugar para compartir. Y yo quiero observar algo acerca de esto, hablando de la iglesia comunidad de fe. Nuestra visión como comunidad de fe es no crear un solo grupo que sigue creciendo, sino multiplicarnos y llegar a las comunidades donde todavía no ha llegado el Evangelio. De hecho, nuestro propósito como iglesia es alcanzar a gente nueva. La gente que ya conoce a Cristo, pues qué bendición. Pero ¿qué de los que todavía no han conocido a Jesucristo? Necesitamos siempre estar viendo, llegando a los lugares donde no se ha llevado la palabra de Dios. Y esto, yo quiero hablar de la visión y la misión de la iglesia. Esto debe ser la visión de toda iglesia, de llevar a cabo la gran comisión. Nunca estar contentos de que ahora ya somos un grupito más o menos, sino siempre tener la visión de estar alcanzando a gente nueva para Cristo Jesús. Porque al final, la gente que no tiene a Cristo lo necesita desesperadamente. Sin Cristo no hay salvación. Entonces, nuestra visión es que más y más lugares se van abriendo para que más y más personas conozcan el Evangelio. Los templos son para reunirnos, alabar al Señor, festejar las victorias que se van logrando, ¿dónde? En las casas, en los lugares de reunión, y nos reunimos juntos para alabar al Señor, como lo estamos haciendo el día de hoy. Entonces debemos seguir abriendo nuevos hogares donde la palabra de Dios es predicada. Debemos ver cómo hacer un impacto en lugares donde no está creciendo la palabra de Dios. Y debemos tener lugares de reunión adecuados. A veces va creciendo más que solamente lo que cabe en una casa, y necesitamos lugares adecuados para que quepa más gente. Hace más o menos un año, un poquito más, estábamos viendo la posibilidad de empezar a tratar de hacer un esfuerzo evangelístico allá por Loma Dorada. Y bueno, se hicieron varias actividades, se hizo una brigada médica, se hizo también un bazar, y contactamos nuevas familias. La iglesia Manuel nos ayudó a hacer un bazar y poder contactar a nuevas familias. Pues hoy los domingos se reúnen entre 40 a 60 personas. Muchos niños también. Aparte de eso, hay 2 grupos de niños de como 30 más o menos que se reúnen, y gloria a Dios por eso, ¿no es cierto? Porque la verdad es que la gente de esa zona es muy difícil que lleguen aquí los domingos. Pero gracias a Dios ya los domingos por la tarde se reúne un buen grupo, y Dios está bendiciendo de esa manera. Entonces, esto está pasando también en Loma Bonita, y queremos que pase por muchos lugares más. La segunda cosa que quiero que veamos, que el crecimiento de la obra se logra a través de muchas luchas y pruebas. Cuando el Señor Jesucristo dio la gran comisión a sus discípulos, no les prometió que todo sería fácil y color de rosa. Y no fue fácil. El hecho, estamos hablando de Pablo, que Pablo estaba yendo en un nuevo viaje misionero. Pablo sufrió mucho por compartir la palabra de Dios. Pablo sufrió hasta que fue apedreado en ocasiones. Estuvo en barcos que se hundieron, tuvo que llegar a la orilla, pasaron muchas cosas. Estuvo en la cárcel mucho tiempo compartiendo la palabra de Dios. De hecho, las cartas que Pablo escribió, muchas fueron escritas en la cárcel. Entonces no siempre va a ser todo color de rosa. Mi esposa y yo llegamos a México en 1986. Hemos visto
muchas iglesias que se han ido formando, pero me tardaría horas para contarles de victorias y cosas tremendas que pasaron en todas las veces que vimos que se iban abriendo iglesias en diferentes lugares. Y así es. Dios quiere que llevemos la palabra de Dios, y a veces nos toca en lugares difíciles, a veces en lugares que no son tan difíciles. Tenemos muchas familias que han llegado a trabajar en los Altos de Jalisco, y se imaginan, no es lo más fácil, pero gracias a Dios están comprometidos y están viendo resultados por la perseverancia de seguir compartiendo la palabra de Dios. Pues vamos a ver qué pasó en esta historia de Hechos 16, ahora del 11 al 15. Dice: zarpando pues a Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, de una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Voy a leer un versículo más, pero quiero hacer una pausa ahí. Que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia mientras estaba compartiendo. Esta es una oración que yo hago para todos los grupos. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento de la gente, que comprenda el mensaje, porque cuando comprenden el mensaje de salvación, entonces es cuando hay una conversión real, cuando Dios transforma vidas. El versículo 15: y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posar, y nos obligó a quedarnos. Bueno, entonces vemos cómo Pablo y su equipo llegan finalmente a Filipos. Están buscando, pensaban ir a un lugar, el Espíritu Santo no les permitió. Luego llegaron a otro lugar, finalmente llegan a Filipos, que es el lugar donde Dios quiere que ellos estén compartiendo en ese momento. Y al llegar al lugar van buscando, seguramente no había un lugar de reunión aquí, porque dice que salieron de la ciudad, llegaron al río donde estaban unas mujeres reunidas. Entonces cuando llegan al río empiezan a compartir con estas personas, y bueno, seguramente no tenían una sinagoga, porque dicen que había mujeres nada más reunidas, tenían que tener por lo menos 10 hombres, que era como requisito para tener una sinagoga. Entonces por eso Pablo seguramente preguntó: hay gente que se reúne por aquí, hay algunos judíos, porque seguramente eran judíos los que se reunían, y bueno, pues se entera de que al lado del río hay gente, y él va ahí para compartir. Cuando está compartiendo la palabra de Dios, esta mujer Lidia, que es una mujer de negocios, es una mujer que vende telas, y era la mujer de paz que Dios tenía para ese lugar. Hay personas de paz que Dios tiene ya preparados en diferentes lugares, que nos hace mucho más fácil el trabajo. Son personas que abren su corazón, abren su casa, y vean lo que pasa, en que toda su familia es bautizada. Y obviamente, como era una mujer de negocios, hasta invitó a todo el equipo que se quedaran ahí en su casa. Y tal vez por primera vez en mucho tiempo estaban durmiendo sobre un colchón Springer. Sí, porque donde llegaban no siempre tenían un lugar tan cómodo donde quedarse. Y todo el equipo hospedados, y me imagino que estaban
tan felices, tan contentos de lo que Dios estaba haciendo en Filipos. No se imaginaron que pudiera haber ese tipo de respuesta. Pero bueno, sigue la historia y no termina. De los versículos en el capítulo 16, del 16 al 24, se lo voy a relatar. Iban saliendo a la calle, iban caminando, y había una muchacha con espíritu de adivinación. En otras palabras, una mujer endemoniada. Una señorita, una joven endemoniada que lo seguía, y ella andaba diciendo: estos son siervos del Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Hasta decía la verdad. Ellos eran siervos del Altísimo y sí estaban anunciando el camino de salvación, pero ella no venía en un buen plan. Recuerden que era una endemoniada, sino lo hacía para fastidiarlos, para molestarlos. Y finalmente Pablo, cansado de lo que está haciendo esta mujer, se da vuelta, reprende el espíritu que hay en esta mujer, y el espíritu sale de esta mujer. Qué hermoso, ¿no es cierto? Esta mujer fue libre por primera vez en su vida. ¿Quién sabe lo que había vivido para que llegue a un punto de que hay hombres que controlan su vida, dominan su vida y están ganando dinero a través de ella porque está endemoniada y tiene un poder? Pues, ¿qué vida habrá tenido esta niña? Y ahora, por primera vez en su vida, no se imaginó ella, sería libre. Bueno, pero a los amos de esta chica no les gustó. ¿Por qué? Porque ella ya no tenía un poder del enemigo, sino ella era ahora libre. Entonces causaron un alboroto, un disturbio en Filipos, hasta que finalmente Pablo y Silas son arrestados, golpeados y encarcelados. Qué tremendo, ¿no? Y los pusieron hasta dentro de la cárcel con cepos, y fueron de una cama de Spring Air a tener que dormir, estar en el piso. Pero bueno, como digo, no siempre es fácil el trabajo que nos manda a hacer el Señor. Y vienen cambios aquí en Comunidad de Fe. Para algunos va a ser difícil, pero valdrá la pena cuando se ve el crecimiento. Y entonces tenemos que ver que realmente no siempre los cambios son fáciles, pero Dios quiere seguir haciendo grandes cosas en nuestros tiempos. Ahora vemos que Pablo y Silas ya son la medianoche y están cantando alabanzas al Señor. Pero no están cantando alabanzas al Señor nada más, porque vamos a ver más adelante que cuando se despierta el carcelero, él sabe qué preguntar. Y vamos a ver entonces. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Bueno, Pablo podía quejarse, podía decir: no se vale. Si yo estoy sirviendo al Señor, ¿cómo que ahora estoy acá en esta situación, golpeado? No solamente él, sino Silas también. Pero él estaba confiando en el Señor todavía. Y quiero que se den cuenta de esto. Pablo no se estaba quejando. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Cantando alabanzas al Señor. Qué hermoso, ¿no es cierto? Que a pesar de que lo habían golpeado, a pesar que ahora estaba tirado en la tierra, él todavía, su esperanza estaba en el Señor. Ustedes saben que cuando dependemos de Dios, Dios se mueve de una forma inesperada. Y es lo que vamos a ver ahora. Los versículos 26 al 34. Entonces dice: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa, y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Qué hermosa historia, ¿no es cierto? De ir a Filipos, de haber pasado un buen rato, luego unos malos ratos, pero están alabando al Señor, están glorificando a Dios, están seguramente predicando la palabra de Dios, porque el carcelero, él cuando se despierta, o sea, vino este terremoto, pero no era cualquier terremoto. Dice que los cimientos de esa cárcel se sacudieron. Y no era cualquier terremoto, porque hasta todas las cadenas se salieron de los prisioneros. Aún en un terremoto no se salen las cadenas así nomás. Esto era un mover de Dios en este momento. Y entonces el carcelero se despierta y dice: ya la regué, ya se fueron todos. Porque se despierta y dice: no, pues tengo que quitarme la vida. Pero Pablo lo para, le grita, y mira, fíjense lo primero que hace. El carcelero entra, busca a Pablo y a Silas, se postra ante ellos casi, ¿no? Él está delante de ellos diciendo: mira, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Cómo sabía hacer esa pregunta? Pues seguramente Pablo no solamente cantaba esa noche, sino él tenía una audiencia cautivo, ¿no es cierto? Porque todos estaban en la cárcel. No se podían escapar. Y seguramente les predicó toda la noche. Y sus cantos eran tan bonitos que arrulló al carcelero y se durmió. Pero cuando se despierta, pasa todas estas cosas maravillosas, en que lo primero que pregunta es: ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Y qué fue la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Por qué? Porque cuando una persona se convierte en una familia, entonces ya es una persona que puede dar testimonio, que puede hablar a su familia. Pero en este caso, la misma noche se les fue a predicar, los llevó a su casa. ¿Quién sabe qué hizo con los demás prisioneros? Tal vez los llevó a todos, yo no sé qué hizo. Pero en esa noche, toda su familia vino a conocer a Jesucristo como su Salvador. ¿Saben qué? También era necesario que fuera a la cárcel, para que el carcelero y toda su familia conociera al Señor. Esos sufrimientos que pasó eran necesarios para que una nueva familia conociera a Jesucristo como su Salvador. Cuando la iglesia clama a Dios y lo busca, Dios se manifiesta. Cuando nosotros en el nombre de Cristo buscamos traer gloria a Dios, Dios se manifiesta. Ustedes saben, a veces uno va a lugares como misionero que no sabe nada de nada, ni qué va a pasar en ese lugar. Cuando decidimos ir a San Juan de los Lagos, hasta una persona dijo: no, pues a uno le trataron de prender fuego para animarnos, ¿no es cierto? Muy bien.
Pero saben que Dios va abriendo los lugares. Y aunque uno tenga planes, Dios se va manifestando de formas diferentes los planes de uno. Porque Dios es el que realmente tiene que manifestarse en estos lugares. Cuando nosotros clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios, Dios se manifiesta en maneras que no nos imaginamos. Y esta iglesia tiene una gran misión que cumplir. ¿Y cuál es esa misión? También de llevar la palabra de Dios a los lugares aún difíciles, porque cuando menos parecía que algo bueno pudiera ocurrir en esta historia, algo hermoso ocurrió. Entonces, les pregunto, ¿qué creen? ¿Valió la pena los sufrimientos? ¿Sí? ¿Estás dispuesto a pasar por lo mismo? Bueno, no sabemos lo que Dios tiene por delante. Realmente en este país no pasamos mucha persecución por seguir al Señor. Tal vez le dicen algo feo, pero fíjense lo que tuvieron que pasar otros para ver cómo se multiplicaba la obra. Vamos a leer una vez más Filipenses capítulo 1, de los versículos del 1 al 4, porque vemos lo que pasó aquí más adelante. Nosotros vimos el inicio de lo que Dios hizo en Filipos. Y cuando ya la iglesia iba creciendo, entonces Pablo les escribe una carta. Por eso se llama la carta ¿cómo? Filipenses, a los que están en Filipos. Y dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Ya hay ¿qué tipo de personas? Muy bien, ya hay obispos, hay diáconos, ya parece bien organizado la iglesia. Obviamente ha crecido para que nombren personas que estén al frente de otros, porque esta iglesia había crecido. ¿Y saben quiénes eran miembros de esta iglesia? Lidia y los que estaban seguramente ahí en el río, una mujer que había sido tal vez maltratada de niña, endemoniada y ahora liberada. ¿Quién es más? El carcelero, su familia. ¿Quién sabe cuántos que antes eran prisioneros, que ahora también eran miembros de una nueva iglesia? Y la iglesia iba creciendo. Nosotros queremos, en comunidad de fe, ser una iglesia, no en que la gente viene los domingos, alaba al Señor, se va a su casa y no sabemos más, sino ver una iglesia activa, una iglesia que no solamente viene a alabar al Señor los domingos, sino entre semana está compartiendo la palabra de Dios, estamos abriendo más hogares, estamos viendo más personas entregadas a Cristo Jesús, y así queremos ver que crezca la iglesia. Ustedes saben que hay iglesias que porque tienen un supergrupo de alabanza o un pastor Superman, quién sabe de dónde vino, que muchas personas dejan otras iglesias y acuden a esas iglesias. ¿Y saben eso? Sí ocurre. Pero no queremos eso. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que nuestra iglesia siempre esté alcanzando más y más y más personas para Cristo Jesús. ¿Cuántas personas en León, Guanajuato, todavía no han escuchado claramente lo que significa ser un hijo de Dios? Una persona que pone su fe en Cristo Jesús. Hay muchas. Y gracias a Dios,
que nos ayuda, nos da el privilegio a cada uno de nosotros de ser parte de eso. Yo quiero animarles en el nombre de Cristo Jesús, que tomen, yo no sé, cada persona, cada quien sabe cuánto está participando en ayudar a otros que vengan a conocer a Cristo, pero yo quiero animarte que seas activo en compartir tu fe con otros de acuerdo a los dones que Dios te ha dado. Vamos a orar en este momento. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por esta historia tan hermosa, en que vemos que tu palabra, tu iglesia seguía creciendo por todos lados, Señor, al ver a estos equipos que se iban formando y llevaban tu palabra a otros lugares. Señor, gracias por tu palabra, y queremos ver al león ganado para Cristo Jesús, y te pedimos que nos des sabiduría, Señor. Te pido por cada persona que está presente el día de hoy, Señor, que pueda analizar y ver cómo puede ser parte de esto. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.